grabar. Y por ahí está, estoy viendo la intención a Meiderlin de, profe, recuerde. Sí. Bien, bien. Seguramente tus ondas me llegaron vía telepática y entonces, bueno, vamos a grabar y luego entonces vamos a compartir el esquema unificado para que vean cómo en la versión que ustedes tienen no está mencionado este tema del derecho administrativo global. Yo lo incluí aquí sin saber muy bien dónde incluirlo, honestamente. Fíjense, en el tercer capítulo de la fuente, fuentes de rango legal, yo lo añadí allí como un último punto, el denominado derecho administrativo global. Y está después justamente de las fuentes de rango legal, porque me da la impresión de que justamente por ahí es allí donde debería ir. Yo les voy a hablar rápidamente. Yo no pretendo que ustedes sepan de esto porque yo mismo no sé mucho de esto, porque mucha gente no sabe mucho de esto, pero para que sepan que existe, que se está hablando, que es un tema que se está tratando y que, bueno, pronto tendrá una, unos contornos más claros y bueno, ya eh, ustedes lo oirán, ¿no? Entonces, si no querría, pues entonces que en vista de que existe, mis alumnos no se enteren. Que diga, caramba, pero el profesor Urdaneta no nos habló de eso, ¿no? Entonces, por eso se los menciono. Fíjense que yo los he colocado después de las leyes, después de los decretos leyes, los tratados internacionales, las normas del derecho comunitario, el denominado derecho administrativo global. Estos son digamos, lo primero que hay que decir es que ustedes han oído hablar de la globalización, todo el mundo habla de la globalización, unos para condenarla, otros para decir qué maravilla, porque la globalización tiene sus efectos buenos, el hecho de que podamos viajar rápidamente, que tengamos entonces unos horizontes más abiertos que antes. Antes había que viajar en burro, en carreta, después en barco, después llegó el automóvil, después el tren, o al revés, el tren, después el automóvil. Es decir, cada vez se ha ido haciendo más fácil la comunicación, pero hoy en día con los aviones que existen y con la internet y con la televisión y con cada vez es más vamos a admitir a María, cada vez o viajamos nosotros personalmente o nos comunicamos muy fluidamente con gente de otras partes, con otras realidades. Además de eso, está las importaciones, o sea, bueno, a Venezuela no hay que decirle nada, el 80% de lo que nosotros consumimos viene de afuera. Y no solamente los productos, digamos, comestibles, sino también cómo nos vestimos, los carros en los que circulamos, los teléfonos que utilizamos, los libros que leemos, las películas que vemos. Es decir, el mundo está globalizado, eso es lo que dice. O sea, porque eso que pasa aquí no pasa aquí nada más, pasa en otras partes. Es más, aquí pasa más difícilmente, en otros países es mucho más sencillo el fenómeno de la comunicación de unos con otros. De hecho, en algunas partes ya no se está pidiendo visa para viajar, entonces, o sea, las dificultades de comunicación son menores. Y en los países donde hay integración, donde hay el derecho comunitario del que yo les hablé la vez pasada, bueno, es decir, el ciudadano español tiene en Italia los mismos derechos prácticamente, las mismas comodidades, las mismas posibilidades y oportunidades que un portugués o que un alemán o que un francés, ¿no? Eso nos hubiera pasado a nosotros también aquí si hubiéramos continuado en la comunidad andina, en la Unión, eh, en la CAN, Comunidad Andina de Naciones, o la Comunidad Andina. Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Venezuela estaba. Entonces, hasta hace poco, uno podía viajar perfectamente a cualquiera de esos países sin necesidad de visa y sin ninguna dificultad. Y compraba los productos peruanos, chilenos o colombianos sin ningún tipo de aduana, sin ningún tipo de impuesto, o sea, como si fuera
como si fuera un solo mercado común, ¿no? Bueno, pues ya eso no existe y entonces más bien los venezolanos están yendo por los caminos verdes, entonces, o sea, por la vía ilegal, no por la vía legal. Que como podría haber sido en el caso de que continuáramos en la comunidad andina, porque allí hoy en día hay un tratamiento a los nacionales de todos los países de la comunidad que los hace prácticamente como que si fueran del mismo país. Bueno, no votan, todavía los derechos políticos no son comunes, pero el derecho de trabajar, el derecho de residir, todos los demás derechos sí los tienen en todo el espacio comunitario. Bueno, simplemente para recordarles, la globalización está aquí. Entonces, y ese es un fenómeno que poco a poco ha ido cambiando costumbres, generando problemas, trayendo oportunidades, hay aspectos buenos, aspectos menos buenos. En todo caso, es un espacio que requiere de una regulación jurídica. Eso tiene que estar regulado jurídicamente porque estamos en estados de derecho. Todo se supone que somos estados de derecho. Todos los que formamos parte de este mundo globalizado formamos parte de estados de derecho y por lo tanto todo lo que ocurra en la sociedad tendría que estar previsto y regulado por el derecho. Sin embargo, eso es algo que de repente en algunas niveles está regulado. Por ejemplo, donde hay tratados internacionales, entonces los tratados internacionales son fuente de derecho, ya lo vimos, fuente de derecho administrativo, entonces una relación entre Colombia y Venezuela que para la cual haya un tratado internacional, bueno, entonces eso está regulado por el derecho y la fuente del derecho administrativo que se le aplica a esas actividades es el tratado internacional que tiene rango legal, ¿no? O en un espacio comunitario en Europa, pues entonces todo lo que sea parte de la integración a la que ha llegado Europa, de los 27 países que forman parte de la Comunidad Europea, pues, o la Unión Europea, pues están reguladas por las normas comunitarias o por los tratados, que no son lo mismo, ya lo vimos. Los tratados es entre estados, entre sujetos de derecho internacional. Las normas comunitarias provienen de las autoridades supranacionales que los tratados de integración han creado. Entonces, el Parlamento Europeo o el Parlamento Andino o la Comunidad Europea, la Secretaría General de la Comunidad Andina, emiten actos normativos y eso se aplica como norma jurídica en los espacios de los distintos países que forman parte de la respectiva comunidad. O sea que hay muchas de las cosas que traen la globalización de los fenómenos reales, económicos, sociales, etcétera, que trae la globalización, que están regulados por el derecho, por las normas ya conocidas, ya no solo por las leyes nacionales, sino por los tratados internacionales, cuando la solución tiene que ser, digamos, convenida entre los países que están están firmando un determinado tratado, o por las normas comunitarias en los países que están unidos por un vínculo de integración, ¿no? Sin embargo, entonces, fíjense, a eso me refiero yo aquí cuando les digo el denominado derecho administrativo global. Primero, el fenómeno de la globalización, lo que acabamos de ver. Hay un hecho real, y es que las relaciones actualmente en los distintos países eh, no se, digamos, limitan al espacio nacional, sino que están abiertas a relaciones con otros espacios nacionales. Entonces, relaciones, un venezolano que se casa con una colombiana, una empresa venezolana que importa productos dominicanos. Bueno, es decir, las relaciones están globalizadas. Y eso es todos los días, ¿no? Las comunicaciones, cómo la señal que nosotros recibimos de los satélites no provienen de Venezuela, provienen de otros países. Bueno, eso es parte de la globalización, eso es efecto de la globalización. Segundo punto, necesidad de regularlo jurídicamente. Entonces,
todas esas cosas tienen que estar reguladas jurídicamente. Algunas están reguladas a través de tratados o de normas comunitarias, pero en otros espacios no hay regulación. Porque normalmente nosotros estamos acostumbrados a que todas las normas, yo se los decía inicialmente, todas las normas del derecho administrativo provienen de los estados, ¿no? Principio del origen estatal de las normas de derecho administrativo. O sea, todas las fuentes del derecho administrativo, en Venezuela al menos, provienen del Estado. Es decir, la Asamblea Nacional, el presidente de la República, las autoridades estatales que tienen potestad normativa, potestad de legislar o de dictar normas reglamentarias, sublegales, ¿no? Pero resulta que cada vez más la globalización está trayendo el fenómeno de que algunas de esas áreas no están reguladas, no se desarrollan con base en normas dictadas por los estados, sino en normas dictadas por organizaciones multinacionales o extranacionales, podríamos decir. Muchas de ellas son de origen estatal, pues por ejemplo, la Organización Mundial sobre la Aviación Internacional es el producto de tratados internacionales que han creado esa, no me acuerdo cómo se llama, la IATA o algo así, International Aviation, no sé cuánto. Bueno, es decir, es una organización internacional que dicta las pautas en materia de aviación, de aeronavegación, cómo deben ser los aviones, cómo son las líneas aéreas, cómo son las reglas para poder embarcar o por desembarcar, las reglas que tienen que cumplir los pilotos, cuáles son las calificaciones que alguien debe tener para poder ser piloto. Eso no es la legislación de un país la que lo tiene, eso es las legislaciones multinacionales, podríamos decir, que a veces provienen de organismos generados en tratados, suscritos por una serie de países que han suscrito esos tratados y que, bueno, entonces hasta cierto punto podríamos decir que el tratado es la norma aplicable y el tratado proviene de los estados, porque el tratado lo han firmado los estados. Ah, pero ¿y las normas que dictan esas agencias? Esas agencias que no son agencias nacionales, pues son transnacionales. Nosotros ni sabemos quiénes son, cómo se llama el presidente de la IATA de la Oficina Mundial del Correo o de la Oficina Mundial del Comercio o de la hoy tan famosa Oficina Mundial de la Salud, Oficina Panamericana de la Salud. Las reglas sobre protección contra el COVID provienen de allí y muchas de ellas las incorporan los organismos internos, las autoridades internas, pero a veces no, y si yo voy a otro país, a mí me van a aplicar las normas, esas normas internacionales, como es la mascarilla, la KN95, que si el alcohol, que si la vacuna, etcétera. Todo eso lo está regulando una oficina que no es un Estado. La Oficina Mundial de la Salud no es un Estado. Entonces, y menos un Estado venezolano. Muchas de esas organizaciones tienen representantes de los distintos países, pero hay veces otras que donde no. Hay organizaciones de esas de las cuales algunos países no forman parte y sin embargo se les aplican esas normas. Porque bueno, es que tienen que vivir, para poder vivir en comunidad tienen que aceptar la realidad externa, que es que los nacionales de ese país que no forman parte de ese tratado van a otros países donde sí se aplican esas normas y esos nacionales van a tener entonces que ajustarse a lo que exigen esas reglas internacionales, digámoslo así, ¿no? Que repito, no son el derecho internacional tradicionalmente conocido. Eso no viene de un tratado, eso no fue esas normas no están contenidas en un tratado que firmó Venezuela, no. Eso provino de una junta que tiene su sede en California o en Hong Kong o quién sabe dónde, uno ni siquiera sabe a veces dónde tiene la sede, ni salen en los periódicos todos los días, pero sus directrices, sus normas se aplican en todo el mundo, el mundo civilizado, pues probablemente en Corea del Norte no, y a lo mejor en Cuba tampoco, pero en el mundo civilizado, occidental, democrático, se aplican todas esas normas de esos organismos. Bueno, a eso me estoy refiriendo en el tercer punto. Normas producidas por organizaciones globales no estatales.
hay una de esas organizaciones que no son estatales. Toda la que regula, toda una organización que regula los intercambios a través de Internet, eso no proviene de ningún Estado, ni de ninguna organización internacional. No, no pertenece a la ONU. Es una organización privada que tiene su sede en California. Que sí, .gov, .com, los dominios, las direcciones electrónicas, los signos que se utilizan, el slash y el numeral y todas esas cosas, eso provienen de esa organización privada, que no es pública ni es estatal, que tiene su sede en California, pero que bueno, por la fuerza de los hechos, de que ellos empezaron primero y impusieron por la vía de la eficiencia y del buen funcionamiento de sus reglas, bueno, todo el mundo las ha ido aceptando. Bueno, entonces la realidad hoy es que, y entonces en resumen, para ya no seguir hablando más de esto, el derecho administrativo global, algunos llaman a ese intento del derecho de incorporar o de juridificar ese espacio que hasta ahora no está muy bien regulado formalmente, pero que existe. Y que entonces hace falta, o todo el mundo piensa, que en esas conductas, en esas reglas, en esas normas y las conductas que se rigen por esas normas, haya una respuesta jurídica. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy viendo ahorita que a un país por allí lo están prohibiendo jugar. No, en las Olimpiadas no va a poder, o en el Mundial de Fútbol no van a poder jugar los equipos rusos. Ajá. Le abrieron un procedimiento previo a esa gente. ¿Dónde está la ley que dice que quien desate una guerra no puede jugar? Se dieron el derecho a la defensa a las personas. A mí me encanta, pues honestamente me ha parecido muy bien que a Rusia la acorralen, porque lo que está haciendo en Ucrania es imperdonable. Nadie puede imaginarse que eso iba a ocurrir en el año 2022. Después que ha pasado todo lo que ha pasado, que todas las organizaciones mundiales, toda la democratización, etcétera, etcétera, viene un país entonces a invadir a otro porque, bueno, porque le da la gana, pues porque eso es mío. Pues, era mío y ahora quiero que sea mío otra vez. Entonces, bueno, así mismo podría venir España a invadirnos a nosotros, porque esto fue de ellos y ahora ellos quieren que, si tuvieran un poquito más de armas nucleares, quizás podrían hacerlo, ¿no? Bueno, ¿les parece bien? Bueno, yo creo que eso no le puede parecer bien a nadie hoy en día, ¿no? Pero bueno, pero la respuesta de muchas de estas organizaciones ha sido excluir a Rusia. ¿Dónde está previsto eso? ¿Dónde está la legalidad de esas actuaciones? ¿Dónde están los procedimientos a través de los cuales se hizo? ¿Quién es el órgano competente para adoptar esas decisiones? Todo eso, si ocurriera en el marco del derecho administrativo interno nacional, sería exigible. Y si no se aplica, uno podría ir ante un tribunal contencioso administrativo a solicitar la nulidad de esas actuaciones. Pero ahorita, ¿cómo hace un jugador ruso para impugnar el hecho de que no va a poder ir a jugar en las Olimpiadas, en el Mundial? Pues ya ni sé, ya me acuerdo de que no va a poder jugar. Bueno, lo estaban expulsando de todas partes. Entonces, y repito, me parece muy bien. A mí como ciudadano venezolano me parece muy bien, estupendo. Aplaudo cada una de esas cosas. Pero como jurista, como abogado, yo me pregunto, ¿no debería estar eso regulado jurídicamente? ¿Dónde está la norma? ¿Quién es la autoridad competente? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, se los dejo simplemente como interrogantes, como planteamientos que seguramente cada vez más va a ir requiriendo de una respuesta jurídica. De hecho, les anuncio que este año hay una asociación venezolana de derecho administrativo que reúne a múltiples profesores de derecho administrativo de Caracas, de Táchira, Zulia. Estoy viendo a Mayberlin que está levantando la mano. Ya te voy a dar la palabra, Mayberlin. Déjame redondear esta idea y te doy la palabra. Bueno, esta asociación venezolana tiene unas jornadas anuales de análisis de temas de derecho administrativo y siempre son en noviembre. Bueno, las de noviembre de este año van a ser sobre este tema del derecho administrativo global, el derecho administrativo comparado, este derecho administrativo
en este mundo globalizado, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces van a haber conferencias de profesores de distintos países, venezolanos, etcétera. Bueno, en su momento yo les podré dar el enlace, por eso será en noviembre. Pues ya ustedes no serán alumnos míos en ese momento, sino ex alumnos, pero con mucho gusto pues les paso el enlace para que asistan a algunas de esas conferencias, las que les parezcan más interesantes. Bueno, con esto cerramos ya pues el tema de las fuentes y entonces vamos a oír a Meiderlin. ¿Qué nos quieres decir, Meiderlin? Profe, tengo una duda con respecto al denominado derecho administrativo global, Sí, porque este vendría siendo fuente legal. bueno, es lo que estoy diciendo. A lo mejor lo que estoy diciendo es eso existe. Existe. Si tú quieres abrir una cuenta por el correo electrónico, tú tienes que utilizar las normas que no es Venezuela quien ha dictado esas normas. Fue una organización internacional con sede en California que dice cómo debe ser tu cuenta, el arroba, punto, cuánto. Eso es una regla establecida por una organización privada que no es estatal, que no es la ONU tampoco, que no es un tratado internacional, sino una asociación internacional donde los distintos proveedores de servicios eh, telemáticos son asociados. Y como tú te comunicas a través de proveedores de servicios telemáticos, tienes que seguir las reglas que ellos exigen, ¿no? Entonces, tú no, si te quieres comunicar con un amigo, tienes que tener una cuenta en Gmail o en Hotmail y la cuenta la tienes que abrir de determinada manera. ¿Ves? O sea, tú estás siguiendo una serie de reglas. Eso no está en ninguna ley. Eso está en unas directrices, en unas exigencias que una organización internacional ha impuesto a sus usuarios, o digamos a sus asociados, que son Google, eh, ¿cómo se llama la otra? Mac, TikTok, todas esas organizaciones que se comunican y que proveen servicios telemáticos están asociadas a esa, a esa central, para llamarlo de alguna manera, privada, que dicta reglas, y esas reglas a veces son, ustedes han visto que alguna persona si dice alguna cosa por Facebook o Instagram que no esté bien, le eliminan la cuenta. Eso es un acto sancionatorio. Es como que si fuera Conatel que les estuviera cerrando la señal, como lo hizo con el canal 2 o con algunas radios. Eso es una sanción y eso debería estar regulado por el derecho administrativo. Aquí en Venezuela está regulado por el derecho administrativo, lo que haga Conatel. Y Conatel hay una ley que regula Conatel y hay un procedimiento establecido en esa ley. Y si yo no estoy de acuerdo, yo podría solicitar la nulidad de los actos de Conatel. Bueno, todo eso, si ocurriera a través de esta organización internacional con su sede en California, no, pareciera no estar regulada por el derecho administrativo. No está regulada propiamente por el derecho administrativo y por lo tanto no cumple los estándares mínimos de la protección del derecho a la libertad, del derecho a la dignidad, del derecho a la defensa. Todos los principios que regulan el derecho administrativo interno, bueno, los cumplen o no los cumplen esas organizaciones privadas, porque no son estados, no hay cómo reclamarles. No, tú no los puedes llevar ante un tribunal. Entonces, bueno, de eso se trata. Entonces, en principio, las cosas que están allí, esas reglas, esas normas producidas por esas organizaciones, yo por eso las ubiqué en este nivel del rango legal, porque tocan temas que son libertades públicas. Y siendo libertades públicas, la libertad de comunicación, la libertad de expresión, la libertad del derecho a propiedad, etcétera, el derecho a propiedad de mi computadora o de mi celular, siendo pues libertades públicas, son materia de la reserva legal y por lo tanto tendrían que estar reguladas en una ley o un acto de rango legal. No están reguladas, unas sí pues, están en unos tratados, en las normas comunitarias, las que ya vimos antes, pero cuando no están reguladas por esas normas, por ejemplo, las telecomunicaciones, no las telecomunicaciones, esta comunicación vía correo, las redes sociales, pues, para llamarlas de alguna manera, eso no está regulado en ningún tratado, pues. Eso no está regulado en tratados internacionales.
está regulado por quienes manejan los proveedores de servicio. Entonces, habría necesidad de, de que esté regulado. Es más, es todo lo que yo les puedo decir hasta ahora. Eso debería estar regulado en normas, o esas normas darles algún tipo de valor, que haya alguna manera de convertirlas en normas dentro del esquema de las fuentes, o ya una norma constitucional. Por ejemplo, la norma constitucional que dice que los tratados internacionales de derechos humanos tienen rango constitucional, es una norma que se ha dado cuenta de cómo los derechos humanos se han globalizado, y hoy en día los estándares de protección de los derechos humanos son comunes en todos los países. Si hay un país que, por ejemplo, que permite que le den latigazos a las personas en castigo o que le corten la mano, porque eso es una protesta mundial, o sea, todo el mundo le parece que es un horror, eso no puede ser. ¿Cómo es posible que a una mujer la apedreen porque es infiel? Bueno, pero en Afganistán lo hacen. Entonces, bueno, pero lo están haciendo, y allá en Afganistán contra el parecer de todo el mundo, de todo el resto del mundo. Entonces, pareciera entonces que hay una serie de exigencias, requisitos y estándares que se han universalizado y ya son exigibles en todas partes del mundo, salvo esos países rebeldes, esos países prófugos, esos países, digamos, fallidos, ¿no? Que no le hacen caso pues a las reglas internacionales, pero esos países se enfrentan entonces al riesgo de ser sancionados políticamente, mediáticamente, económicamente, sanciones económicas, salen las empresas de allí, deportivamente, no pueden sus jugadores jugar, etc. Ven ustedes como hay una serie de consecuencias que trae el no respetar esas normas. Entonces, Venezuela dijo, como los derechos humanos están universalizados, están globalizados, entonces en Venezuela, cuando un derecho humano forme parte de un tratado internacional suscrito por Venezuela, ese va a valer más que la Constitución, porque ese tratado va a modificar la Constitución, tiene rango constitucional. Esa fue una manera como Venezuela introdujo, al menos al nivel de los derechos humanos, una respuesta a la necesidad de estar globalizada en la defensa de los derechos humanos. Pero así se ha hecho con los derechos humanos en Venezuela, pero con otras cosas no se ha hecho. De tal manera que entonces hay siempre un déficit. Pues hay una parte, y a eso me refiero, en que hay una ausencia de regulación normativa, por lo menos sistemática. Hay algunas áreas que sí están más reguladas, otras que están menos, y que existen normas. Además de eso, existen normas que están siendo producidas por unas organizaciones no estatales y que están siendo aplicadas. Entonces ustedes verán o sea, ustedes no, pues, o sea, los juristas actualmente, los tribunales, tendrán que ir viendo cómo se juridifican esas normas, que hasta ahora pues son un poco como una cosa extraña que no sabemos dónde ubicarlas, ¿no? Eso es pero para responderte, la respuesta breve, no, no son normas legales, no vienen de una ley, no vienen de una ley, pero sí se están aplicando. ¿Okay? No sé si está más claro, Mayberlin. Espero que tu Sí, trabajo, profesor, gracias. espero que tu trabajo especial de grado, cuando hagas la especialización en Derecho Constitucional o Derecho Administrativo, después que te gradúes, tenga que ver con eso. Te acordarás del profesor Urdaneta, caramba, ya por fin tuve una respuesta, porque a lo mejor ya hay respuestas más. Les repito, pues en noviembre, de repente ustedes hay una, yo se les podría mandar eso. Se los voy a mandar. En estos días logré ver una entrevista que le hacían a un profesor español, excelente, me gustó mucho, bastante claro él, el profesor Barnés
Huelva, creo que de una universidad de Huelva en España, y que lo entrevistaban sobre esto del derecho administrativo global. Óiganlo, a ver qué extraen de allí y de repente podemos hacer una breve reunioncita después sobre eso y conversar sobre qué les pareció esta, o, o yo les podría mandar también, eso es otra que se me ocurre, no sé si les parece bien. Ustedes oigan eso, dura una hora a lo sumo, y a lo mejor ustedes hacen como unas breves notas, comentarios sobre la entrevista, sobre el derecho administrativo global, según la entrevista hecha a fulanito de tal. Me hacen una cosita esa, me lo mandan y entonces lo conversamos a ver qué podemos sacar más en claro sobre esto. Ustedes me dicen si para la próxima, si les parece bien la idea y lo hago. Y como siempre, una actividad optativa. Esa no es obligatoria para nadie. El que la quiera hacer la hace y perfecto, ¿cómo no? Bueno, hasta aquí entonces el tema de la fuente, salvo que haya alguna otra pregunta sobre esto. Si no, pues entonces pasamos al principio de legalidad. Pero como ya estamos terminando, ya en un minutico no, en 3 minutos se interrumpe, yo creo que es preferible que lo interrumpamos de una vez y ya comenzamos en la próxima, en la segunda parte de la clase de hoy, comenzamos a ver el principio de legalidad. ¿Ok? Entonces voy a suspender el compartir y vamos a terminar la clase y ya les mando entonces la cosa.